Perfecto, entonces muy bienvenidos a todos a nuestra charla sobre masa muscular aquí en PIC, Profesores Contigo. Vamos a comenzar con la presentación, ¿sí? Inmediatamente presentamos aquí, presentamos. Muy bien, me avisan, dedito para arriba, si se ve la presentación. ¿Sí? Dedito para arriba, ya, perfecto, muy bien. Cualquier cosita, usted puede activar su micrófono. Déjeme ver si tenemos la opción habilitada. Sí, puede activar su micrófono en el caso de que en algún momento no se escuche, ya, o se quede pegada la presentación, me avisa y podemos hacer las modificaciones correspondientes. Ya. Entonces, como les decía, el día de hoy, 22 de abril del 2023, vamos a hablar sobre masa muscular. Así que bienvenidos a PIC, Profesores Contigo. Lo primero que vamos a hablar para saber sobre esto de masa muscular, ¿cierto? Es del propio músculo. Entonces, para, digamos, hacer un repaso de las charlas anteriores, vamos a conversar de qué es el músculo, ¿ya? Es un tejido blando compuesto de miocitos. Uy, 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 miocitos, una palabra un poquito extraña, ¿cierto? En el día a día no la utilizamos y que tienen propiedades elásticas, ¿cierto? Flexibilidad, excitabilidad y son contráctiles, ¿cierto? Pero ¿qué son los miocitos al fin y al cabo? Son la fibra muscular, ¿cierto? Fibra muscular igual miocito, o sea, la célula muscular, ¿sí? De la cual está compuesto nuestro músculo esquelético. El miocito o la fibra en su interior poseen diferentes estructuras que permiten que éste se contraiga, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, la imagen superior, ahí de a poquito se va contrayendo el músculo y luego se va separando, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos un pequeño zoom a las estructuras más pequeñitas, ¿ya? A las proteínas más pequeñitas, veríamos a la actina y a la miocina. ¿Qué sería esta imagen que aparece abajo, ¿cierto? En donde es como una patita que va jalando una cuerda, ¿cierto? Como una cuerda trenzada, para que esta contracción se acerque a esta cuerda, ¿cierto? Y esta contracción se produzca, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante justamente, ¿qué son esto? La actina y la miocina son proteínas. Entonces, mediante el desplazamiento de estas proteínas, utilizando energía y diferentes mecanismos o diferentes, ¿cómo decirlo?, moléculas como sales minerales, ¿cierto? Aparece ahí el magnesio, aparece ahí el calcio. Entonces se produce el desplazamiento de estas proteínas para lograr un movimiento final de nuestro músculo, de nuestro miocito y por ende de nuestro músculo, ¿cierto? Yendo de lo más micro a los más macro. Entonces, otra característica, bueno, dentro de las características del músculo esquelético habíamos visto ya en la diapositiva anterior de que está la excitabilidad, ¿ya? Y esta es una propiedad que tiene el músculo que permite responder a determinados estímulos. Por ejemplo, las señales eléctricas que vamos a llamarlas potenciales de acción. Aquí en la imagen, ¿sí? Voy a ver si creo que se ve la flechita. En la imagen a su derecha aparece una neurona motora. ¿Qué significa una neurona motora? Es aquella neurona que envía la señal para que el músculo se mueva, ¿sí? Por eso su nombre, neurona motora. Entonces, las señales de esta neurona van desde la parte superior, ¿sí? Desde el cuerpo. Recuerde que aquí los pelitos que se ven en la neurona, ¿cierto? Que tienen un peinado un poquito, un poquito desordenado, ¿ya? Son las dendritas, ¿sí? Aquí, mediante las dendritas, las neuronas se conectan entre sí. Entonces, desde la parte superior de la neurona viaja una señal nerviosa, ¿cierto? Una señal, como decía aquí, un potencial de acción para llegar al músculo y estimularlo. Recuerden que tiene su propiedad de ¿qué cosa? Excitabilidad. Entonces, la señal baja por la neurona, baja por el axón, ya que tiene aquí vainas de mielina, para ser más rápida, ¿cierto? Las vainas sirven para que el impulso nervioso salte entre cada vaina, ¿cierto? Y este acelere la velocidad del impulso nervioso y llegue ahí al músculo
a la placa motora, que es la unión de la neurona con el músculo. Aquí hay una placa motora, ¿cierto? Y esto es lo que aquí, ¿cómo decirlo? Traspasa la señal nerviosa, ¿cierto? A una señal dentro del músculo que ya se vuelve, ¿cierto? Mecánica al movimiento de este mismo. Entonces, muy importante, la neurona motora justamente moviliza, ¿ya? Es el motor de nuestro músculo. Si nosotros no tuviésemos neurona motora, ¿de qué manera podríamos estimular el músculo? Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Si se da cuenta que hay diferentes mecanismos que podrían fallar, imagínese, la placa motora, que es aquí la unión entre la neurona y el músculo o la fibra muscular, podría no funcionar de manera correcta, entonces la señal no llegaría. O derechamente, la parte superior, quizás este axón podría estar cortado por algún accidente, alguna lesión nerviosa, entonces derechamente no podría traspasar, digamos, la señal o el potencial de acción este camino, ¿cierto? Entonces, hay muchas cositas en donde nosotros podríamos decir que podría llegar a fallar este mecanismo. Con el pasar del tiempo, una de las cosas que pasa es que las vainas de mielina, ¿sí? Empiezan a tener un desgaste, ¿cierto? Entonces la señal se vuelve un poquito más lenta y también otra cosa que pasa es que aquí la placa motora, la unión entre la fibra y la neurona, ¿sí? Con el pasar del tiempo empieza a tener fallitas, se vuelve menos eficiente o derechamente se rompe, ¿ya? Eso es muy importante saberlo, por eso con el pasar del tiempo tenemos ciertas dificultades y ciertos resultados ya en nuestra composición muscular. Ya lo vamos a tocar más adelante. Bien, otra característica del músculo es que es contráctil, ¿ya? La capacidad del tejido para contraerse, así de simple, ¿ya? Pero recuerden, todo esto ocurre después de haber sido estimulados, ¿ya? Recuerden, muy importante, si no hay estimulación, no se puede producir esto, ¿ya? Siguiente, esta fue cortita, ¿eh? Siguiente, otra característica es que los músculos son extensibles, o sea, tienen la capacidad de estirarse sin sufrir daños ni lesiones. Como aquí se ve la imagen, ¿cierto? Hay una persona estirando la musculatura inferior, de miembro inferior, ¿cierto? Un poquito espaldita también, la zona baja. Eh, Hacemos el mismo ejemplo de estirar alguna tela, alguna banda elástica, ¿cierto? Pero recuerde que es la capacidad de extenderse sin sufrir daños. O sea, siempre hay un límite, pero podemos llegar a ese límite sin sufrir daños. Si lo superamos, ahí empiezan a aparecer las lesiones, las injurias. Además, siguiente diapositiva, ¿cierto? Tenemos elasticidad. Ocupamos prácticamente la misma imagen para describir elasticidad, ¿cierto? Que es la capacidad de volver a la longitud, ¿cierto? Por eso los elásticos se llaman así, tienen la capacidad elástica de estirarse y volver a su forma original, ¿ya? Después del proceso de la extensión o contracción, ¿sí? Es volver a la forma original. Entonces, mi pregunta para ustedes, para que la reflexionen en casita, es cómo tratan su musculatura, ¿cierto? ¿Cómo tratas tu musculatura? Entonces, los hábitos marcan mucho de los aspectos de nuestro ser, de nuestra persona. Por ejemplo, los hábitos marcan el estilo de vida de cada uno, marcan nuestra salud, marcan nuestro aspecto, ¿ya? Y también, algo muy importante, marcan nuestras funciones. ¿A qué se refiere con nuestras funciones? Nuestros sistemas, ¿ya? Nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema musculoesquelético, nuestro sistema nervioso se va a ver, digamos, influenciado, ¿ya? Por nuestros hábitos. Y si entrenas tus músculos, se mantienen en un buen estado, ¿cierto? Y ayudan a mantener otras cositas importantes como los niveles de nuestra energía. Nuestras hormonas mantienen ahí un equilibrio hormonal. Los músculos también mandan ciertas señales para estimular la producción de ciertas hormonas o para, ¿cómo decirlo?, disminuir otras funciones del cuerpo, ¿cierto? Entonces, también producen movimiento e independencia, entre otros. ¿Por qué digo independencia? Porque el movimiento, ya al realizar yo
al mantener un buen estado físico, puedo mantener mi independencia por más tiempo a lo largo de mi vida, ¿sí? Y no depender de otras personas porque no puedo abrir la puerta, porque no me puedo poner de pie, ese tipo de cositas, ¿ya? O de lo contrario, si yo no ocupo los músculos, si no los entreno, pasa algo que se llama atrofia, ¿ya? Y alguien dijo sarcopenia, ¿se acuerdan de sarcopenia? Lo vimos en la clase o en la charla pasada. Entonces, vamos a hacer un pequeñito y rápido repaso, ¿ya? Yo sé que no todos vieron la charla de sarcopenia, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Cualquier cosita, recuerde que tenemos nuestro video anterior y usted lo puede revisar. Vamos a enviar de todas formas en algún momento los links de todos los videos, ¿ya? Entonces, como usted lo puede ver en la imagen o se puede intuir, la sarcopenia es justamente la falta o escasez de masa muscular. Sí se define, ¿ya? No vamos a leer toda la diapositiva, solamente vamos a decir que este término se empezó a utilizar con mayor frecuencia desde 1988, ¿ya? No es ni hace tanto ni hace tan poquito, ¿cierto? Y muy importante, ahí como aparece la imagen que se va moviendo, los números abajo son nuestra edad. Entonces la sarcopenia está asociada, no es exclusivo del proceso de envejecimiento, pero está asociada. Me adelanté ahí, ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en una descripción general, la sarcopenia es un síndrome que está caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de, ¿qué cosita? De nuestra masa muscular. Existe una pérdida de la calidad del músculo y de la fuerza de la musculatura, ¿ya? Se acompaña de un aumento del riesgo de la ¿Por qué se hace más oscura y hace más clarito? Deme un segundito. Voy a silenciar. Ya, perfecto. Acabo de silenciar los micrófonos, ¿sí? Si tiene alguna pregunta, la podemos dejar para el final. Le voy a solicitar también que puedan anotar en un papelito si tienen alguna duda para que no se le olvide, ¿ya? Eh, y podamos tocarlo en el momento de la conversación. Entonces, como le decía, hay un aumento en el riesgo de discapacidad física y por ende de la reducción de la calidad de vida. Como les decía anteriormente, está asociado, pero no es la única forma el proceso de envejecimiento. Entonces, justamente tocando esto, aquí podemos ver una persona de un adulto, ¿cierto? No es adulto mayor, esta persona no llega a los 60 años, como se dan cuenta, probablemente tiene menos de 50. No puedo recordar en este momento su edad exacta, pero debe bordear los 40 años, ¿cierto? Así solamente viendo el aspecto de la persona. Entonces se han identificado múltiples factores para que se provoque la sarcopenia y no es exclusiva, como les dije, del envejecimiento y puede ser aguda o crónica. En este caso, si usted lo puede ver, ¿sí? Es una persona más joven y está sufriendo una sarcopenia aguda, o sea, en menos de 6 meses, ¿ya? Y esta pérdida de la masa muscular se relaciona directamente a enfermedad. Esta persona lo que tuvo ya es el COVID. Esta es una imagen de, si mal no recuerdo, es un técnico en enfermería o un enfermero que se contagió de COVID en pandemia. Entonces se nota ahí en un corto periodo de tiempo como perdió una gran cantidad de masa muscular, ¿sí? Y la otra forma de que aparece en la sarcopenia es la crónica, o sea, es una duración mayor a 6 meses y esta sí está asociada a enfermedades, pero no enfermedades agudas, sino enfermedades crónicas, ¿ya? Que se producen de forma progresiva, ¿sí? Entonces, la importancia, es importante, perdón, la necesidad de realizar un chequeo constante y periódico para identificar nuestro riesgo. O sea, vamos a ver si tenemos enfermedades crónicas, si tenemos alguna enfermedad aguda, si estamos en un buen estado de salud, ¿cierto? Para saber si estamos con riesgo o no de padecer un proceso de sarcopenia, ¿ya? Y obviamente las intervenciones tempranas son las que mejor resultado tienen. Mientras antes, mejor, como dice el dicho. Entonces, hay hartos factores de riesgo que vimos en la clase anterior y son dieta inadecuada, estilos de vida sedentarios, tratamiento con algunas drogas también pueden provocar eh, algún pic de la masa muscular alcanzada. Ya,
Esto me interesaba bastante verlo el día de hoy. El pic de la masa muscular alcanzada. Voy a retroceder. La persona de la izquierda, bueno, es la misma persona, ¿cierto? Pero en el tiempo de la imagen izquierda se nota que tiene una gran masa muscular y luego pierde considerablemente la masa muscular. Lo que se dice es que esta persona, si no hubiese tenido el pic, o sea, el tope, el techo de masa muscular anterior, probablemente no hubiese podido sobrevivir al COVID, hubiese tenido una mayor cantidad de complicaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El músculo, de cierta manera, es una reserva, es un cheque de ahorro, ¿sí? Para nuestra salud, es un cheque a plazo o a fecha. Entonces, muy importante, depende mucho nuestro estado de salud de la cantidad de masa muscular que yo he logrado tener en mi vida, ¿sí? Y también hay otros factores asociados que son en los trastornos de sueño, los factores hormonales o hereditarios, entre otros, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, por factores hereditarios, hay familias donde son muy delgados, ¿cierto? Tienen poca masa muscular y tienden a perder con mayor facilidad masa muscular. Hay otras familias en donde, o hay otras personas que por herencia también pasa todo lo contrario, con mayor facilidad pueden ganar masa muscular o también pueden ganar adipocitos, grasita, ¿ya? Depende ahí de la herencia de lo que traiga uno de fábrica. Otros factores ligados al proceso de envejecimiento son eh, el sedentarismo progresivo. A medida que pasa el tiempo, uno entiende o empieza, perdón, a disminuir las actividades, ¿ya? Esto también provoca un proceso de sedentarismo. El envejecimiento vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que la irrigación sanguínea, ¿sí? Ya no es tan eficiente, ya no lleva los nutrientes y muchas veces hay problemas de retorno venoso. Entonces, eso hace que la musculatura tampoco reciba el cuidado o reciba eh, las sustancias necesarias para su reparación o mantención. También hay disfunción de mitocondrial, ¿ya? Las mitocondrias son un organelo que están en todas nuestras células y principalmente las células musculares se encargan o son muy importantes en estas células, ya que se encargan de la producción de energía. ¿Y qué más importante que el músculo, cierto? Para obtener energía, o sea, para necesitar y gastar energía. Recuerden que el movimiento, para que se produzca movimiento, como lo vimos en la primera diapositiva, o en la segunda, cuando estábamos viendo este ganchito que se movía, la interacción entre la actina y la miosina, necesita sí o sí energía. Cuando se pierde la energía de nuestro cuerpo, no se mueve. Pero ¿en qué momento se pierde la energía? En el rigor mortis, o sea, cuando una persona fallece, ¿sí? Tiene unos momentos en donde todavía hay energía en su cuerpo y se puede mover, ¿ya? Pero cuando esta energía, este ATP, ya disminuye considerablemente, el cuerpo se vuelve completamente rígido, ¿cierto? Entonces, también hay un estado de inflamación crónica. No vamos a entrar en esto, pero afecta todos los órganos, todos los sistemas, ¿ya? Hay una falla en la regeneración de la masa muscular en el proceso de sarcopenia. ¿Y qué quiere decir esto? Que las células satélites ya no son tan abundantes. Las células satélites son unas células, ¿cómo decirlo? Llamémoslas como las células de reparación de nuestro cuerpo. Si se rompe alguna fibra, ahí está la célula satélite reparando e incluso utilizando su lugar, ¿ya? Como un proceso de cicatrización interna. También hay factores genéticos, ¿cierto? Como les decía anteriormente, hay personas que, según su biología, pueden envejecer más rápido, pueden tener procesos de pérdida de músculo más rápido también, o al revés. Y hay también una acumulación de grasa dentro del músculo, ¿sí? Con el pasar del tiempo, a medida que envejecemos, esto se vuelve más habitual y sobre todo también dependiendo de su actividad y dependiendo de su dieta. Dieta entiéndase con algo de dieta entiéndase como el concepto de todo lo que comemos, ya no como hacer una dieta restrictiva. No, 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 es todo lo que comemos, nuestra alimentación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Las principales intervenciones, ¿cuáles serían? Son dos.
actividad física y nutrición, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto. ¿Para qué? Para, digamos, contrarrestar la sarcopenia. Entonces, ya haciendo el repaso, ya dimos la vuelta a la página, ya hablamos sobre sarcopenia, que era la pérdida de la masa muscular, ¿cierto? Y que se acentuaba con el pasar del tiempo. Entonces, aquí aparecen tres preguntas muy interesantes. ¿Puedo revertir la pérdida de la masa muscular? ¿La podemos revertir o no? ¿Puedo cambiar mi composición corporal? ¿Puedo aumentar mi masa muscular? Uy, estas dos últimas preguntas tienen mucha relación. Bueno, las tres en realidad. ¿Puedo revertir la pérdida de masa muscular? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Mediante los estímulos necesarios. Uy, ya. ¿Qué significa esto? Ejercicios de fuerza. Todo entrenamiento, ¿ya? Todo ejercicio tiene varios principios, pero dentro de los más importantes está el volumen y la intensidad. El volumen, un ejemplo de volumen podría ser una persona que dice, yo en la semana caminé 14 kilómetros. Uy, en la semana. Entonces, ¿cómo lo distribuyó esa persona? No, es que caminé 1 kilómetro de ida, 1 kilómetro de vuelta todos los días. O sea, caminó 2 kilómetros todos los días. E hizo un volumen semanal de trabajo de 14 kilómetros. Pero aquí aparece otra pregunta importante, porque no es lo mismo vitrinear, no es lo mismo vitrinear 14 kilómetros que hacerlo, digamos, con conciencia, hacerlo más rapidito. Entonces ahí aparece el siguiente factor, que es la intensidad, ¿ya? Entonces, a una persona que me dice, ya, yo camino 2 kilómetros al día, camino de ida y de vuelta lo más rápido que puedo. Ah, entonces la persona tiene una intensidad considerable, ¿ya? Pero hay otras personas que me pueden decir, no, camino súper lento, paro entre medio, paseo a mi perro, converso con el vecino, camino y vuelvo, y me demoré a lo mejor 3 horas, entonces lo hice ahí todo lo contrario, lo más lento posible, ¿ya? Entonces, en el sentido de la intensidad de trabajo, hay mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, las personas que tienen una intensidad menor en esta caminata, probablemente también tengan un resultado menor en cuanto a los beneficios de la misma. Pero hay algo incluso más importante, ¿ya? O mejor dicho, de igual importancia, ya para no meternos ahí en problemas, de igual importancia, que es algo que se llama constancia, adherencia al trabajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La constancia o la adherencia quiere decir que yo lo haga de forma continua, ¿ya? Si yo voy una semana, listo, y después nos vemos en 3 meses, entonces el trabajo que yo hice en una semana lo voy a perder. Hay una regla que, si bien no es una ley, ¿ya? Podríamos tomarla en cuenta, un poquito como de referencia. Lo que yo gano en un mes, ¿sí? Perdón, lo que yo gano, al revés, lo que yo gano en 3 meses, lo pierdo en un mes, ¿sí? Entonces, lo que yo gano en 3 semanas, lo pierdo en una semana que no trabajé. Lo que yo gano en 3 meses, lo pierdo en un mes que no trabajé. Pensémoslo así, ¿ya? Pensemos en que muchas veces el tiempo de sedentarismo, el tiempo de pausa, no debiese ser tan largo. Debiese ser, bueno, 2, 3 días, quizá una semana, dependiendo de un estado de salud, ¿cierto? Pero, muy importante, intentemos que no sea tan largo y que mantengamos la constancia, ¿sí? Bien, ¿puedo cambiar nuestra composición corporal? ¿Se puede cambiar la composición corporal o no? Bueno, aquí yo ya lo anoté, ¿cierto? La respuesta es sí, se puede cambiar la composición corporal. Pero, ¿qué es para nosotros, en nuestro ámbito, ¿cierto?, la composición corporal? Hablamos que la composición corporal describe o se utiliza para describir, ¿qué cosa? El porcentaje de grasa, ¿ya? El porcentaje de músculo, de agua, de huesos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, como se puede ver en la imagen de su derecha, ¿sí? Aquí hay dos personas. Imagínense que, bueno, pueden ser la misma persona antes y después, ¿ya?
o pueden ser gemelos, ¿ya? Lo importante es que son dos personas del mismo sexo y tienen exactamente el mismo peso corporal. Los dos pesan, a ver, digamos un estimado, 80 kilos, ¿ya? Los dos pesan 80 kilos, pero, ¿en qué se diferencian? En su porcentaje de musculatura, en su porcentaje de grasa, a lo mejor no tanto en su porcentaje de hueso, pero sí mucho también en su porcentaje de agua. Entonces, muy importante, la composición de uno va a determinar la salud o el estado físico frente a la otra persona. ¿Sí? Por eso es muy importante hablar de composición corporal. No importa el peso, lo que importa es qué es lo que estoy pesando. ¿Sí? Si estoy pesando 70, 80 kilos de qué? De músculo, de grasa, de hueso, de agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, esos son cuestionamientos bien importantes. Yo puedo hacer ejercicio e ir subiendo de peso, pero puedo ir subiendo musculatura, ¿ya? Cosa que ya vamos a tocar más adelante, es un poquito difícil. Ahora sí, ¿puedo aumentar mi masa muscular? Esta es la pregunta. Nadar contra la corriente. Bueno, como aparece ahí la imagen, ¿cierto? Ahí no sé cómo lo está haciendo este muchacho, pero está nadando ahí en la carretera, cuesta arriba. Bueno, ahí es una imagen para ejemplificar esto, que derechamente nadar contra la corriente. Como les dije, el proceso de envejecimiento conlleva una serie de condiciones, ¿ya? Que van a ser un poquito adversas frente a este intento de ganar masa muscular, ¿ya? Por eso, por lo mismo, hay que nadar contra la corriente. Pero aquí yo debo ser bien enfático, no sirve bajar los brazos, ¿ya? Muy importante. Nadar contra la corriente significa nadar, ¿ya? Parte la frase con nadar, o sea, hay que hacerlo. Dame un segundito, voy a tomar un sorbito de agua. Entonces, para nadar contra la corriente aquí, como los salmones, ya hay diferentes estudios que demuestran que con el pasar del tiempo hay una pérdida de la masa muscular. Recuerden que no es exclusiva del envejecimiento, pero se acentúa con ¿ya? Y esto es una batalla constante. Por eso le había puesto que la constancia, ¿cierto? Era un concepto muy importante, ¿sí? Si yo bajo los bracitos, pérdida muscular. Así de simple, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esto. Y sí, ¿qué puedo hacer? Uy, por dos. Aquí, aquí estamos, ¿cómo decirlo? Repitiendo una diapositiva anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer para revertir este proceso de sarcopenia o incluso para ganar masa muscular? Derechamente, las principales intervenciones son dos: actividad física y nutrición, ¿cierto? Son los dos lados de la vereda, pero el camino que los atraviesa es exactamente el mismo. Actividad física y nutrición. Repito, por dos: actividad física y nutrición. Si la sarcopenia se podía revertir con este mecanismo, la ganancia de masa muscular tiene que ser, pero el doble de importante, ¿ya? La actividad física y la nutrición, porque recuerden que estamos nadando contra la corriente, ¿sí? Entonces, ¿puedo aumentar mi masa muscular? Aquí viene la pregunta, ¿ya? Sí, es la respuesta. El proceso de ganancia de masa muscular, ¿cómo se llama? Se llama hipertrofia. Quizás usted ya lo ha escuchado con anterioridad, puede que sí, puede que no. Deme un segundito, voy a revisar, me llegó un mensaje por ahí. Ya, perfecto. Ningún problema. Cualquier cosita, si alguien se tiene que retirar, lo puede hacer, no hay ningún problema. Y después puede revisar la charla y hacer las preguntas en el mismo video de YouTube, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Entonces, deme un segundito. Voy a cerrar un micrófono que está abierto. Recuerden que las preguntas las vamos a revisar al final. Ya, entonces, la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es un término que se utiliza para definir justamente qué. El aumento considerable de la masa muscular, ¿ya? Y así, por ende, de la fuerza también. Un segundito, esto debería avanzar. Ahí sí. Entonces, además,
La hipertrofia es una condición que se produce, aquí aparece de nuevo la palabra, constante, luego por un entrenamiento constante, ¿ya? Por la por la realización, perdón, de ejercicios específicos. Como ahí aparece la persona que está haciendo ejercicio de pesa, ¿cierto? Para fortalecer su brazo. Son ejercicios específicos. ¿Con qué me refiero con específicos? Si yo entreno mis brazos, lo más seguro es que disminuya la pérdida de masa muscular en mis brazos. Si aumento y soy constante en cuanto al ejercicio, voy a ganar masa muscular en mis brazos. Pero es específico del ejercicio que estoy haciendo. Entonces, esta persona, si solamente hace ejercicio de brazo, se va a dar cuenta de que aumentaron quizás sus brazos, pero no sus piernas, no sus pantorrillas, no la musculatura del resto de su cuerpo. Entonces, muy importante, el ejercicio es específico o la ganancia es específica de la zona del cuerpo. ¿Cuándo ocurre la hipertrofia muscular? Muy importante, aquí estamos levantando una pesa rojita, ¿cierto? La hipertrofia ocurre cuando las células de los músculos, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Miocitos, cambian de tamaño, ¿sí? El cambio ya genera un aumento del diámetro, ¿sí? Del grosor de esta célula, de estos miocitos, y el objetivo de esto es para adaptarnos a la demanda del ejercicio o del movimiento. ¿Ya? Entonces, el entrenamiento lo que va a hacer es aumentar el diámetro de nuestros miocitos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se vaya adaptando al mismo entrenamiento. En otras palabras, estimular nuestro músculo con ejercicio hace que estos se adapten. ¿Sí? Es un proceso normal de nuestro cuerpo. ¿Y para qué nos sirve la hipertrofia? Yo puedo decir, no, pero bueno, esto es solamente estético, el músculo, bueno, ese, qué sé yo, puede ser, las personas que aparecen en la imagen se ven bien con musculatura, pero a mí no me interesa verme de esa forma, ¿ya? Pero no es solo eso, no es solo estético. La hipertrofia es considerada un mecanismo de adaptación de los músculos, ¿cierto? Y que se produce cuando se presentan diversas demandas desde el exterior del organismo. O sea, yo genero ya una actividad externa, por ejemplo, levantar pesas o subir una barra, hacer ejercicio, y por eso es que nos sirve como un proceso necesario estas demandas externas para que nuestro cuerpo responda a estos estímulos, ¿ya? Es decir, a los ejercicios y al entrenamiento que se realiza cada día. O sea, nuestro cuerpo responde, perdón, al entrenamiento que yo hago. No necesariamente tiene que ser día a día, ¿ya? Puede ser día por medio, puede ser, ¿ya? Pero lo importante sí es que sea una demanda constante. Cada cierto tiempo no dejo descansar demasiado el músculo, sino que lo voy estimulando constantemente, ¿ya? Con nuevas cargas. Y el entrenamiento nos va a ayudar a aumentar, o la hipertrofia nos ayuda a aumentar la fuerza, ya, como les decía, el tamaño de las fibras musculares, y a proteger, muy importante esto, a proteger otras estructuras que se localizan de forma más interna. Ejemplo, tendones, ligamentos, articulaciones, ¿sí? Cápsulas articulares. Y además ayudan a disminuir las lesiones que involucran nuestro sistema muscular o sistema musculoesquelético, ¿ya? Musculatura fuerte o musculatura en un buen estado, ¿sí? Nos previene de ciertos desgastes, por ejemplo, de que muchas veces yo les comento que la cadera, ¿ya? Podría, con una musculatura muy débil, podría presentar un mayor desgaste mediante el roce excesivo, ¿cierto? Pero si mi musculatura está con el tono o la cantidad necesaria para mantenerse en un buen estado, ¿cierto? Va a proteger nuestra articulación de la cadera o cualquier articulación en general. Va a hacer que esa cadera encaje mejor un huesito con otro en la propia articulación, en la propia cápsula articular, ¿ya? Bien, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce la hipertrofia? Ya es un mecanismo normal de nuestro cuerpo y se produce principalmente porque se comienza a incrementar las demandas de los músculos, ¿ya?
Las demandas me refiero a que se va incrementando el tipo de trabajo, se va volviendo más intenso, aumentamos el volumen y mantenemos la constancia. Entonces, todas estas cositas son muy importantes, ¿ya? Para que nuestro cuerpo vaya increciendo en cuanto a hipertrofia. Y la hipertrofia aparece a medida que, como les decía, aumentan las repeticiones, el entrenamiento se vuelve más riguroso y específico, eso hay que recordarlo. Lo riguroso, la repetición, lo específico y lo constante. ¿Ya? Lo específico, recuerde que depende, si yo entreno brazos, voy a aumentar mi masa muscular en brazos. Si yo entreno piernas, aumento masa muscular en piernas. Consejo, no hay que dejar ninguna zona de nuestro cuerpo de lado. Aquí viene una pregunta muy compleja. ¿Todo entrenamiento produce hipertrofia? ¿Sirve? ¿Es lo mismo si yo salgo a correr? ¿Es lo mismo si yo hago yoga? ¿Es lo mismo si levanto pesas? ¿Es lo mismo si yo voy a un entrenamiento funcional, si nado? Si simplemente voy al parque y hago algún ejercicio en las máquinas, ¿cierto? Es un poquito complejo este concepto, ¿cierto? Pero recuerde, ¿cuáles son los principios? Aquí retrocedemos un poquito. Aumentar las repeticiones o tornar el entrenamiento más riguroso. Hay entrenamientos, como por ejemplo, levantar pesas, en donde se pueden dar todas las condiciones, ¿cierto? Puedo aumentar el peso, puedo aumentar el número de repeticiones, puedo mantener la constancia. Ah, muy bien. Ya. También, yoga, por ejemplo. En yoga es un poquito más complejo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que considerar lo siguiente. ¿Cuál es nuestro estado inicial antes de comenzar los entrenamientos? ¿A qué me refiero con esto? No con cada sesión, sino que cuando yo empiezo a hacer ejercicio, ¿cuál es mi estado inicial? ¿Ya? Si mi estado inicial, yo nunca he hecho ejercicio físico y comienzo a hacerlo, es muy probable que cualquier estímulo genere que mi músculo se adapte, sea de la intensidad o de la dificultad necesaria para que mi cuerpo se adapte, ¿cierto? Si yo nunca hice ejercicio, lo más seguro es que las primeras semanas, ya las primeras 12 semanas, 16 semanas aproximadamente, yo sienta ese cambio físico, hoy aumenté un poquito mi masa muscular, o la siento un poquito más tonificada, ¿cierto? Bueno, ahí es un concepto que vamos a utilizar, no vamos a meternos ahí porque ahí hay cierta controversia con ese concepto, pero vamos a decir que la musculatura está un poquito más activa, ¿cierto? Entonces, muy importante, si mi cuerpo ya tiene una condición de ejercicio, lo más seguro es que si me meto a una actividad de yoga suave, no cumpla el estímulo necesario. Si mi cuerpo, por ejemplo, se mete a realizar ejercicios de pesa, lo más seguro es que sí se cumplan los factores, ¿ya? Entonces, muy importante. O incluso puede ser no con pesa, sino que en el propio peso corporal, como nosotros lo hacemos en clase. Entonces, muy importante, dependiendo de nuestro estado inicial y dependiendo del número de repeticiones y dependiendo de la intensidad de trabajo, que todo vaya en aumento, ya eso es lo que va a provocar finalmente la hipertrofia, ¿ya? Independiente de la actividad, yo recomendaría dos actividades principalmente que son la utilización de pesas, ya para los ejercicios principalmente de qué? De fuerza, o la utilización de nuestro peso corporal para los ejercicios de fuerza. En resumidas cuentas, el ejercicio de fuerza es uno de los que ha demostrado, o mejor dicho, es como casi el único camino que yo puedo utilizar para generar masa muscular. No quiere decir que no haga yoga, el yoga me va a ayudar. No quiere decir que yo salga a correr me va a ayudar, natación me va a ayudar, pero aún así tengo que hacer sí o sí un requisito, ejercicios de fuerza. ¿Qué dice la ciencia con respecto a los estudios? ¿Cuánto tengo que hacer? Oye, perdón, aquí me faltó copiar un enlace, ya, para que ustedes pudieran ver aquí este estudio, ya, de todas formas, el que está de forma gratuita, si mal no recuerdo, es justo este de abajo, ya, pero el de arriba solamente está disponible el resumen. Entonces, muy importante, se hizo un estudio, ¿ya?
hace unos años atrás, 2019, si mal no recuerdo, en donde se evaluaba la fuerza muscular, pero la fuerza muscular con bajo peso, o sea, con baja carga, hasta la falla muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo levanto una pesita muy liviana, pero hasta que mi músculo, ¡ay!, se fatigue completamente. Versus, ¿ya?, a la casi falla muscular. O sea, levanto la pesa, pero no llego a la fatiga extrema, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? El entrenamiento de fuerza en estas condiciones no promueve ganancias adicionales de la fuerza. O sea, no es necesario llegar a la fatiga muscular, no es necesario llegar a esa, por lo menos en personas mayores, ¿ya? No se ve un considerable aumento del rendimiento o de la hipertrofia o incluso de la fuerza, ¿ya?, adicionales por llegar al límite. O sea, no basta si yo levanto un kilo, por ejemplo, lo levanto hasta que mi músculo ya no puede más. No hay mayor diferencia a una persona que lo levantó hasta derechamente decir, bueno, ya hice las suficientes y disminuyo, ¿ya? Porque eso es casi hasta la falla. Y también hay otro estudio que habla sobre el entrenamiento físico, ¿ya? Que aumenta la fuerza del músculo esquelético independiente de la hipertrofia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no importa si nosotros entrenamos o no entrenamos, no, al revés. Perdón, disculpe, ese, bórrenlo. No importa si yo gano masa muscular o no gano masa muscular. Lo importante que mostró este estudio es que de todas formas podría llegar a ganar fuerza. Y si yo gano fuerza, también gano ¿qué cosa? Calidad de vida, gano la capacidad de poder mantener mis actividades. ¿Ya? Deme un segundito. Ahora sí, lo siguiente. Entrenamiento genera hipertrofia, ya vimos que no, ¿cierto? Hay que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Y debemos priorizar ciertos entrenamientos que nos permitan aumentar las repeticiones de ejercicio, ¿ya? Tornar el entrenamiento cada vez más riguroso y trabajar de manera específica. Pero recuerden, todo esto de acuerdo a la constancia. Entonces, ¿cómo se ve en la imagen? La persona, este sujeto, ¿cierto?, está levantando menos kilos en un comienzo, luego probablemente aumentó el número de repeticiones y al mismo tiempo también aumentó la carga de trabajo. Entonces, se está aumentando las repeticiones y el entrenamiento se está volviendo cada vez más riguroso y con el pasar del tiempo ya llegamos a una pesa considerable, que es la última imagen de acá, la que aparece con el fondo casi morado, creo. Entonces, bien importante esto, se fue haciendo progresivo. Una persona, para que esto funcione, este avanzar de izquierda a derecha funcione de manera adecuada, es muy importante que se vaya adaptando a cada peso, ¿ya? Si yo salto del primero al último, ¿ya?, en un corto periodo de tiempo, lo más seguro es que el riesgo de lesión sea mayor, ¿ya? Entonces, lo más importante es que sea progresivo. No nos vamos a quedar. Otra cosa, recuerden que era la alimentación, ¿cierto? La alimentación, el ejercicio es un factor importante o un mecanismo importante de ganar masa muscular. Y también está la alimentación. Se recomienda. Las proteínas son muy importantes, ya que recuerden que las proteínas son las que se mueven, ¿ya? De la actina y la miosina son las que se mueven para generar la contracción muscular. Entonces, ¿cuántas proteínas yo debiese comer? Bueno, hay diferentes rangos, ¿cierto? Pero vamos a decir que el espectro se maneja entre 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día a 1,5 aproximadamente, ¿ya? Eh, de todas maneras, la ingesta de proteínas debe ser equilibrada, ya que el cuerpo tiene un límite, ¿ya?, de síntesis de proteínas. Entonces, si yo me excedo en esto, ¿ya?, lo más seguro es que termine consumiendo proteína que derechamente no va a entrar en nuestro sistema, no se va a sintetizar, ¿ya? Y no solo proteínas debo comer, tengo que mantener una alimentación balanceada. Recuerde que las proteínas son, ¿cómo decirlo?, son esenciales, son nuestra estructura, eh, o son nuestros pilares, ya, que van a construir músculos, ¿sí? Pero no podemos vivir solo de proteínas, también necesitamos otros componentes muy importantes, los carbohidratos, los lípidos, ¿ya?
las vitaminas, los minerales, etcétera. La fibra también. Ejemplo de bueno, no sé por qué puse cuante, pero discúlpenme. ¿Cuánta proteína debo comer? Ya, volvemos a tocar este tema. Vamos a utilizar la recomendación, ¿sí?, más alta, ¿ya? La recomendación más alta para personas mayores, ¿cierto? No vamos a decir la edad porque generalmente mientras mayor sean las personas, la síntesis de proteínas se vuelve un poquito más dificultosa por el desgaste de nuestro sistema digestivo, ¿ya? Pero vamos a ver los números más altos o el rango más alto, que es de 1,2, ¿ya? Por kilogramo, ¿cierto? Día. Entonces, esto se puede hacer el cálculo así. Si yo peso 70 kilos, multiplico 70 por 1,2 y tengo que comer 84 gramos de proteína diarios. Entonces usted dice, uy, me tengo que comer un pollo gigante. No, no. No, no, no. Las proteínas, ¿cierto?, se pueden adquirir de diferentes formas. Y hay que priorizar las proteínas que son más ricas en aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales, recuerden que son aquellos aminoácidos que el propio cuerpo no puede generar, ¿ya? Entonces, esos los necesito adquirir a través de la dieta. Y prefiero consumir productos del mar. ¿Por qué? Porque los productos del mar suelen ser, bueno, a medida que pasa el tiempo esto quizás puede ir variando. Recuerden que el mar cada vez tiene más plástico, entonces esto podría generar alguna variación con el pasar del tiempo, pero lo importante es que por el momento los productos del mar tienen los mayores beneficios, no son tan grasos en cuanto a las grasas malas, ¿cierto? Grasas saturadas, como el vacuno, por ejemplo, o el cerdo, y son más ricos, digamos, en omegas, ¿ya? Por eso, productos del mar. Y legumbres también. Recuerde que también la fibra es muy importante, como le había dicho. Recomendación, ingesta también de energía adecuada, no hacer dieta restrictiva. Si yo hago dieta restrictiva, no solo voy a perder grasa, también voy a perder músculo. No hacer monodietas, o sea, ¿qué quiere decir esto? No vivir del pollito con arroz, sino que variar también con verduras, con legumbres, etcétera, etcétera, con pescaditos, ¿cierto? Con frutas y verduras. Y tampoco ir a los excesos, o sea, si vamos a tener un asado, bueno, puedo guardar un poquito de carne, no comer todo en una sola sesión, sino que ir distribuyéndolo a lo largo de la semana, ¿ya? Todo exceso es malo. Y por lo mismo, mantener una ingesta de proteína adecuada, ni en exceso ni en déficit. Omega 3, uy, ya, el omega 3, tocando el omega 3 es muy importante, igual que esto lo vimos en la parte de sarcopenia, ya, lo vamos a repetir también porque el omega 3, recuerde que es la vereda de frente, la hipertrofia, la sarcopenia, pero el camino que los cruza es el mismo, ejercicio y nutrición. Entonces, hay varios estudios que demuestran que el omega 3 y sus derivados del aceite de pescado estimulan la síntesis de proteínas, ¿ya? Y esto hace que mejore la masa muscular y la fuerza en las personas mayores sedentarias donde se hizo el estudio, ¿ya? Los mecanismos no se conocen exactamente y se encontró que agregando 4 gramos de aceite de pescado diario por 8 semanas en estos estudios, ya en personas mayores sanas, aumentó la señalización, o sea, las señales químicas de nuestro cuerpo que mandan ya a sintetizar, a hacer más proteínas para nuestro músculo. Los estudios sugieren que una ingesta adecuada de omega 3, ya bastaría con una ingesta adecuada, pueden representar una buena estrategia nutricional, ya es efectiva tanto para sarcopenia como nos va a ayudar para la hipertrofia, siempre y cuando cumplamos los requisitos del estímulo, perdón, y el ejercicio. No hay hipertrofia comiendo pescado, hay hipertrofia haciendo ejercicio. Pero no hay hipertrofia haciendo ejercicio sin consumir proteínas o sin tener una dieta adecuada. Entonces, si sarcopenia ya era complejo, hipertrofia es por 2. ¿Cómo tener una ayuda extra? Ay, esto es un poquito controversial, ¿cierto? Esto de las cositas extra, de si me ayudan, no me ayudan, ya. Bueno, la recomendación de suplementos ya podría llegar a complementar o contribuir a nuestra dieta diaria, ¿sí? Las recomendaciones más frecuentes que se dan son de calcio, vitamina D.
Recuerde que el calcio ya sirve para nuestros huesos, ¿cierto? Pero su función más, creo yo, y también lo he leído, así que no soy solo yo, su función más importante también es la de la contracción muscular. Si vemos o si alguien desea volver a, lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Un segundito, el calcio es muy importante ya que, como lo vimos en la primera diapositiva, uy, se me ha hecho largo esto, ¿ah? Lo siento, lamento mucho haberme alargado tanto, pero muchas veces quiero entregarle la mayor información posible. Aquí, mira aquí, algo viene por ahí. Calcio, ahí está, el amarillito, ese es calcio, ¿ya? Muy importante, viene el calcio y participa en este proceso de... Perdón, perdón, solamente quería dar la importancia del calcio que participa de manera muy importante, incluso más importante que en el hueso, participa en la contracción muscular, ¿ya? Y muchas veces, perdón, el calcio, si nosotros no tenemos una buena ingesta de calcio, el calcio, el músculo lo va a sacar del huesito, ¿ya? El músculo lo va a sacar del huesito y lo va a utilizar para contraerlo. Que recuerde que uno puede sobrevivir, ¿cierto? Uno, si viene un depredador, puede sobrevivir si es que se mueve. ¿Y cómo se mueve? A través del músculo. ¿Qué necesitamos para que se mueva? Calcio. ¿Podríamos sobrevivir con músculo un poquito, o sea, perdón, con huesitos un poquito más delgaditos, más débiles? Sí, pero nuestro riesgo inmediato, ¿cierto? Lo va a suplir nuestro movimiento. Si viene un depredador, tenemos que movernos para escapar, ¿cierto? Entonces, por eso prioriza, el calcio prioriza, se prioriza en los huesitos, perdón, en los músculos, ¿ya? Por eso es tan importante. La vitamina D nos va a ayudar en todo nuestro sistema, ¿cierto? En nuestro sistema musculoesquelético, nuestro sistema inmune. Así de simple, no nos vamos a entrar. Ahí están las dosis de suplementos que se recomiendan por día, ¿cierto? De unidades internacionales de vitamina D y miligramos de calcio por día. Pero hay evidencias ya eh, que son un poquito controversiales, ¿ya? Muchas veces se podría decir que las recomendaciones vendría siendo en base a los niveles sanguíneos, ¿ya? ¿Por qué le digo controversiales? Porque, ¿qué pasa si tengo una buena dieta? A lo mejor no es necesario consumir calcio, porque lo estoy adquiriendo de buena manera a través de mi alimentación. Entonces, eso es muy importante. No gastar platita de más, sino que mantener una buena alimentación, ¿cierto? Y ver si estamos en los niveles correctos sanguíneos, ¿ya? Las vitaminas sobre todo, si están en un buen nivel sanguíneo, las vitaminas son muy importantes para nuestra salud. Aquí yo quiero que vean una presentación, ¿ya? Demos un segundito, la voy a adelantar para que no se nos haga tan largo. Aquí, perdón, 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 perdón. Ahí sí.
¿No? Están así. Se me están revolviendo de... Oye, ¿Te duele la guatita? Bueno, se escucha el audio. pero no está hablando. Tiene la boca cerrada. No se está hablando, que no se escucha Está acá. hablando. Pregunto, sí, deme un segundito. ¿Se escucha el video? Pueden activar su audio, porque si no se escucha, llevamos 2 minutos sin mucho sentido. Antes no se escuchó, pero ahora sí. Nada, nada. En este minuto. Ahora Ahora yo sí. lo escucho. Pero, Ahora lo escucho. deme un segundito. Mientras este video estaba pasando, ¿se escuchaba? No. 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 Ya. Ya, no lo vamos a ver entonces. Después se los voy a compartir, ¿ya? Para que lo puedan ver ustedes, porque ya, y vamos a tocar los temas más importantes mejor, ¿sí? Gracias por decirlo. Que justo después de este video viene la conversación. Así que, ya, muchas gracias por decirlo, porque, deme un segundito, voy a dejar de compartir, ¿ya? Porque justo ahora viene la conversación, ¿ya? Lo que pasa es que el video lo que explica, justamente con las imágenes que va mostrando, es que nosotros frente a una actividad, ¿ya? Por ejemplo, en el video aparecía abrir una puerta. Cuando nosotros vamos a abrir una puerta, utilizamos la musculatura de nuestro brazo, ¿cierto? Utilizamos la musculatura del brazo y se abre la puerta. Si la puerta es muy pesada, el músculo, el músculo, la musculatura del brazo no va a ser suficiente, ¿cierto? Y nuestro cuerpo va a ocupar toda la musculatura que tenga disponible, ¿ya? Va a ocupar como todos los recursos que ya tenga disponible. Pero ¿qué pasa si esos recursos no son los suficientes en este momento? El músculo, cuando recibe trabajo constante, va a ir aumentando y se produce algo que se llama daño muscular, ¿sí? El daño muscular en este contexto de ejercicio nos permite, ¿ya? Permite que el músculo se repare y sea mejor que antes, ¿sí? Crezca en tamaño, en su diámetro, y también crezca o aumente su fuerza. Eso es muy importante, ¿ya? Porque el aumento de fuerza y el aumento de tamaño va a hacer que esa puerta, que a lo mejor no pude abrir con la fuerza que tenía antes, con el entrenamiento, luego sí la voy a poder abrir porque mi musculatura es mayor, el diámetro de mis fibras musculares es mayor, ¿cierto? Y ya tengo los recursos necesarios para que se pueda hacer esa actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí. dedito para arriba. Ya, perfecto. Y bueno, en fin, y cuando esto se produce, ya nuestro cuerpo o nuestro músculo va mandando señales químicas, ¿sí? Señales de hormonas, señales de ciertas sustancias, ¿ya? Que van avisando que reparen el músculo. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, mi músculo va a mandar muchas señales para decir, hey, hice ejercicio, repárenme para mejorar. Muy bien, entonces vienen todos los nutrientes, ¿cierto? Las células encargadas de reparar los daños musculares se van a encargar de que todo esté en un mejor estado, de optimizar
ese músculo, ¿ya? Entonces después ese mismo estímulo ya no me va a provocar el mismo daño muscular. Y por eso tiene que ser progresivo, porque si yo siempre hago lo mismo, ¿ya? Es muy probable de que mi musculatura no crezca, sino que se mantenga solamente. Seamos bien francos, y aquí podría parar la grabación para que para no ser funado, ¿ya? Que las funas están de moda, ¿ya? Ganancia muscular o mantención ya es dedito para arriba, ¿sí? La mantención ya es suficiente, ¿sí? Porque recuerde que con el pasar del tiempo, vamos a ir perdiendo masa muscular. Pero si yo logro mantenerla, ya estamos muy bien, o sea, es un buen piso, es una buena, porque mantengo mis funciones, ¿cierto? Si yo lograse aumentar, que es lo más difícil porque tengo que nadar contra la corriente, ¿cierto? Si yo lograse aumentarlo, pero sería espectacular. Pero el trabajo que necesito es el doble, ¿cierto? Me refiero no a hacer el doble de ejercicio, sino que a ponerle el doble de atención, el doble de énfasis, el doble de intención de ganar masa muscular, ¿sí? Ahora, hemos abierto, cada uno, si lo desea, puede abrir su micrófono para hacer las consultas necesarias, ¿ya? Lamento mucho que el video no se haya podido visualizar. De todas maneras, lo que vamos a hacer es compartirlo, ¿sí? Yo lo puedo compartir a través del WhatsApp. Es un video de una charla TED, ¿ya? Pero no es una charla en sí, sino que es un resumen bien cortito que resume toda nuestra charla. Entonces, es muy importante que ustedes lo puedan visualizar después, ¿ya? Lo resume en términos bien generales, para ser franco, pero es muy importante porque lo va mostrando paso a paso. Ya. Dejamos abierto ahí, si alguien quiere comentar. Importante, le voy a pedir, si alguien, primero vamos a resolver dudas, ¿cierto? Vamos a resolver dudas y después me pueden dar sus impresiones. Primero preguntas, solo preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas malas? Todas las preguntas son buenas. Yo quiero preguntar, Lila, pregunte. sí, yo quiero preguntar. Bueno, obviamente que el ejercicio es vital, sobre ¿Sí? todo para nuestra época de vida en que estamos viviendo, la mayoría de todos, de los que están presentes. Un ejercicio bien dirigido, bien guiado y constante, como dices tú. Exacto. Eso es muy importante. Pero mi pregunta va dirigida a qué opinas tú con respecto a tomar omega 3, a tomar, qué sé yo, estas cosas que venden en el comercio, la glucosamina con la condroitina, que sirven para para las articulaciones y todo eso. ¿Qué opinas tú con respecto a todo? Porque yo estoy tomando un omega 3 que dice aceite de pescado ultra pure, no sé si lo ves. Ya, perfecto. No sé si, Entiendo. no sé si estoy bien, no estoy bien. ¿Qué opinas tú? Porque, Ya. ¿y en qué Opinón. momento y en qué momento se debe tomar? Si se debe tomar en la mañana, en la noche, con los almuerzos, dejado los almuerzos, con bastante agua, con poca agua, qué sé yo, eso. Y esto que se toma también para los huesos, ¿cómo se llama? El calcio. ¿Mm? Calcio. Perfecto. ¿En qué momento se toma? Si sirve, si no sirve, si ayuda, si no ayuda. Eso. Me gustaría que me aclarara, me diera tu opinión. Perfecto. Opinión, primero, opinión personal, ¿ya? Opinión, digamos, después voy a pasar a la profesional. La opinión personal es que me genera cierta controversia el tema de comprar cositas externas, ¿cierto? Comprar suplementos para mantener un buen nivel quizás de calcio, un buen nivel de alguna vitamina en particular, o incluso de este aceite de pescado, ¿cierto? Mm. ¿Qué es lo que pasa? Si yo puedo, ¿sí? Si yo puedo monetariamente, digamos, solventar eso, mi opinión personal, ningún problema, ¿cierto? Pero muchas veces, eh, considero, ya, esto es personal todavía, considero que podríamos caer en excesos,
¿ya? No digo en excesos negativos para nuestro cuerpo, sino en exceso en el sentido de que a lo mejor no es necesario que yo esté consumiendo esto, ¿cierto? Muy importante ver también si lo estoy consumiendo junto con algún medicamento. Si estoy tomando omeprazol, si estoy tomando algún medicamento que corte la absorción de algún nutriente. Eso es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar solo del omeprazol o de estos medicamentos que recubren el estómago, ¿ya? Evitan considerablemente la absorción de calcio cuando se toman. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que el calcio que entra, sale. Entonces, lo único, como lo voy a decir ya con las palabras de un profesor, ya, universitario, mi profesor decía, si usted toma omeprazol y está tomando calcio al mismo tiempo, solamente lo que está haciendo es una cacuca muy cara. Así de simple. Entonces, entonces es bien importante, digamos, son las palabras de él, es bien importante determinar, ¿cierto?, si lo que estoy consumiendo tiene alguna interacción con lo que tiene que ver con mis medicamentos, ¿cierto? Ahora, opinión ya más profesional. Yo recomiendo la suplementación siempre y cuando la dieta, ¿ya? La dieta no cumpla con los requerimientos necesarios. Si usted, por ejemplo, no come con frecuencia pescado o productos del mar, ningún problema. Omega 3, omega 6. Bien, dedito para arriba, ¿sí? Hay otra cosita. Si usted en su día a día, el calcio, ¿cierto? No está tan presente en su dieta, también, dedito para arriba. Muy importante, tenemos que ver las dosis. Muchas veces los componentes que nosotros comemos, los componentes que nosotros compramos, por ejemplo, los multivitamínicos, traen dosis muy bajitas de calcio, magnesio, de todos los componentes, pero muy bajitas, ¿cierto? Entonces el efecto que tienen sobre nuestro cuerpo, por lo mismo, es muy bajito. Pero si usted compra un concentrado, por ejemplo, el que me mostró de omega 3, súper bien, yo también lo he consumido, muy bueno, ¿ya? Ese suplemento, ¿cierto? Tiene la cantidad diaria recomendada, ¿cierto? Creo es una o dos cápsulas, no estoy muy seguro, pero en el mismo envase aparece, porque es un suplemento que se dedica a entregar una sustancia, ¿cierto? Los multivitamínicos tienen como 15, ¿ya? Y 15 sustancias que tienen magnesio, tienen vitamina A, B, C, D, etcétera, 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 ¿cierto? Pero tiene muy poquita de cada una. Es preferible enfocarse, como le decía en la diapositiva, es preferible enfocarse en qué estoy bajo. Si tengo baja mi vitamina B12 y en la prueba de sangre, cuando yo me hago el chequeo, la B12, por ejemplo, aparece baja, o la vitamina D aparece baja, yo genero ese suplemento, pero de esa en específico, ¿sí? Yo recomiendo mejor hacer eso. Si usted tiene baja la B12, va y compra un suplemento de B12, ¿cierto? Siempre y cuando su cuerpo pueda absorberlo. Eso también es muy importante. Muchas veces hay problemas de absorción. Entonces, todo lo que yo consumo o los suplementos que yo me puedo comprar, termino no absorbiéndolo. Eso es muy importante. Voy a dar un ejemplo muy cercano, no voy a decir la persona, pero hay una persona que no absorbe la B12, no absorbe, porque el sistema inmune, hay una enfermedad autoinmune, ¿ya? Que ataca las células que ayudan a absorber la B12. Entonces, la única forma de absorber en esa condición médica es solamente por inyección intramuscular. Entonces, claro, por más que esta persona de la que estoy hablando, muy cercana, por más que tome pastillas de B12, no las va a absorber nunca por su condición médica. Y por eso tiene que inyectarse. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, Lila. Frente a cualquier situación, tenemos que, primero, identificar si nuestro cuerpo tiene la necesidad, número uno. Número dos, identificar si nuestro cuerpo puede absorber este suplemento, ¿ya? Y en ese contexto, ahí recién yo recomendaría, de manera profesional, ahí recién, luego de ese diagnóstico, poder consumir o no consumir.
Porque a lo mejor sea mejor otro medio, a lo mejor sea mejor inyectarse, a lo mejor sea mejor otra forma de administración. ¿Sí? Ok, Ya, gracias. eso. Espero haber Gracias. contestado la pregunta. No se preocupe, si hay más preguntas, pueden hacerlas, ¿ya? No importa si es usted misma o no se sienta mal si alguien tiene 3, 4 preguntas, ¿ya? Así Ya. que no hay problema de eso. Sí, lo que pasa es que uno va al doctor, ¿Sí? y lo primero que le meten es el calcio y el omega 3. Sí, Entonces, pero no sí. tiene toda esta explicación que tú diste porque es que es súper Pero, importante. pero Pero el motivo por el cual el médico le dio eso, ¿tiene un motivo? Él dice, así por ejemplo, él dice, usted tiene principio de osteopenia, osteoporosis, necesita calcio, necesita esto, o simplemente le dice, no, yo creo que para que usted esté bien, le receto esto. no, porque me pidió una, ¿cómo se llama esto? Una densitometría. Y, Densitometría. y me dice, usted está con un principio de, creo que osteopenia. Osteopenia. ¿Osteopenia? Ya, perfecto. ¿Cuál Sí. es la diferencia entre osteoporosis y osteopenia? Que yo Ya, no lo... osteopenia ya viene antes de la osteoporosis. La osteopenia ya es como cuando inicia la pérdida de la densidad ósea. Está recién en estados iniciales, ¿cierto? Estoy perdiendo mi densidad ósea, pero todavía no llego a osteoporosis. Claro, yo estoy en esa etapa, en osteopenia. Osteopenia. Ya, Hueso entiendo. bien. Claro, en ese contexto lo más seguro es que él le haya pedido alguna ingesta mayor de calcio, ¿cierto? Pero porque probablemente se dio cuenta de que en su dieta, ¿sí? No es suficiente, ¿sí? Aunque en realidad los médicos no preguntan mucho lo que uno come, para ser No me franco. preguntó, pues si no me No, preguntó lo que comía, no. me Entonces, lo dio. entonces recetas nomás, ¿cierto? Aquí ya empieza también opinión más personal. Yo recomendaría, ¿cierto? Que ojalá fuese una atención integral, ¿cierto? Pero la medicina que se vive hoy en Chile son 10 minutos que el médico, si es que 5 minutos, si es que el médico nos ve, nos dice qué problema tiene y no hay educación de por medio, no hay un análisis del estilo de vida. Entonces, lamentablemente, el médico a lo mejor le hubiese dicho, mejore la ingesta de tal fruto seco, este tipo de cosas, ¿cierto? Pero para simplificarlo dijo, ya, bueno, calcio. Son como recetas plantillas. Son como recetas plantillas, exactamente, Sí, exactamente. Entonces ya. es importante también ver, digamos, porque él consultó, ya, quizás no debería grabar esta parte, pero él consultó, por ejemplo, si usted tiene facilidad para generar cálculo renal, No, ya. Muchos cálculos renales son de calcio. Y son por ya. exceso de calcio. Entonces, claro, al fin y al cabo, hay que priorizar, a lo mejor en una persona que nunca ha tenido cálculo renal, no hay ningún problema. Y él lo asume así, ¿cierto? Porque es como lo habitual. Pero si alguien ha tenido alguna vez enfermedad renal, bueno, es bien importante que lo avise y lo pueda decir, sobre todo con los suplementos de calcio, ¿ya? En el otro ejemplo cercano, bueno, este caso es mi padre, ¿cierto? La familia de él sí genera cálculos renales, entonces tiene que tener cuidadito con estas ingestas excesivas de minerales, de algunos minerales en particular, dentro de ellos calcio. Oye, cuando dicen que el hueso está calcificado, ¿eso qué significa? A ver, puede referirse a que el hueso esté generando, ¿sí?, alguna protuberancia en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nuestras vértebras tienen una forma y cuando se empiezan a deformar, ¿ya? Cuando se empiezan a deformar, generan protuberancias de calcio. Entonces, esas protuberancias de calcio principalmente se dan por el proceso de envejecimiento, ¿ya? Y por el proceso de desgaste de la misma articulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
la articulación se empieza a gastar más en unas zonas que en otras. Entonces, intenta meter, ¿cómo decirlo? Cemento. Intenta meter cemento en esa zona, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hace como alguna protuberancia que calcifica esa zona de la articulación. ¿Sí? Puede ser, a menos que se refiera que puede ser eso del huesito que se generan ciertas protuberancias, o puede ser que el tendón también se calcifique un poquito, dependiendo de a qué se refiere usted. Porque los tendones también se van calcificando dependiendo de hartas condiciones, pero dentro de ellas puede ser la atrofia muscular o derechamente la estimulación inadecuada o la lesión del tendón también puede hacer que se calcifique. Significa que la estructura se vuelve más rígida porque se empieza a llenar de calcio. Así de simple, debería haber partido por esa parte quizás, de haberlo simplificado de esa forma. ¿Ya? Es una estructura que se empieza a llenar de calcio y entonces se vuelve un poquito más rígida. A eso le podríamos llamar calcificación. O sea que se pueden calcificar tanto los huesos como las articulaciones, los músculos. Se pueden, los tendones son más frecuentes, los músculos desconozco, ¿ya? Porque el músculo no está pegadito al hueso, sino que el Ujú. músculo, para pegarse al hueso, se transforma en tendón. Entonces, el tendón es el que está pegadito al hueso, ¿cierto? Los ligamentos también se pueden empezar a producir acumulaciones de calcio. Pero, 15 puntos. es- Termina pero en 27. es muy importante, ¿sí? Es muy importante de que las estructuras que están pegaditas al hueso suelen calcificarse cuando hay ciertas dificultades o hay ciertas lesiones también, Ya, ok. ¿ya? Porque Gracias. también tenemos que pensar que nuestro cuerpo tiene que estar en un equilibrio, no solamente hormonal, sino que también de sales minerales. Cuando hay exceso de sales minerales, empiezan a haber problemas en base a eso, ¿sí? Así como cuando hay exceso de grasa, empiezan a haber problemas con respecto al exceso de grasa. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Para no, Gracias, ¿sí? ¿No? gracias, gracias. Sí, no hay problema, Lila. ¿Sí? ¿Alguna Ya, otra pregunta? ¿Alguien quiere hablar sobre hipertrofia, que fue lo que hablamos el día de hoy? ¿Alguien se siente hipertrofiado ahora en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien, o todo lo contrario, siente que ha perdido masa muscular? ¿O siente que, por ejemplo, en febrero, que no tuvimos clase, perdió masa muscular y ahora siente que la está recuperando? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? Recuerde abrir su micrófono si quiere opinar, ¿ya? Eh, eh, es muy importante decir también, ¿ya? Es muy importante decir también de que con respecto a lo que hablamos durante las charlas, ¿cierto? De este proceso, de estas pausas, que no sean tan prolongadas, ¿cierto? Por eso, durante el mes de febrero, nosotros mandamos un video, ¿sí? Que lamentablemente YouTube nos cortó el video, o sea, lo bajó, porque la música tenía derechos de autor, y luego lo volvimos a subir, pero en silencio. Entonces, por eso dejamos ese video para no perder el mes completo sin movimiento, ¿sí? Marcelita había activado su micrófono, Rebeca Sí, también. ¿sabes por qué? Porque yo, a ver, harán unas 2 semanas atrás, me llamó la atención, yo siempre he sido de las piernas bien flaquitas, po. Y sabes tú que yo ahora que tú nos das esta charla, claro, me hace sentido que yo sentía y yo pensé que, pero yo me tocaba y nada, pues es como músculo. Entonces yo creo que he ganado masa muscular en mis piernas, fíjate, en los tobillos. Y lo otro, que yo antes me tropezaba mucho y me caía, pues ahora ya no me caigo. Entonces yo creo que sí, es súper importante esto de los ejercicios y todo. Yo te digo, pero hace como 2 semanas atrás que, no sé, esas cosas que yo no me miro mucho al espejo, pero me miré, uy, dije yo, y me empecé a tocar las piernas. Y sabes, claro, las tengo como más, no sé, más duritas, no sé cómo expresarlo, Claro, pero sí creo que es todo lo que tú has hablado, así que puedo dar fe por mí, o sea, no perfecto, eso, perfecto, Marcelita. De hecho, eso mire, quería. algo usted dijo que es muy importante.
uno muchas veces no está todos los días mirándose el espejo, viendo este proceso. Cuando uno va ganando, ¿cierto? Es un proceso paulatino y lento, ¿cierto? Y usted va haciendo ejercicio, pero cuando uno pierde la masa muscular, como le decía, es más rápido. Pensemos que es 3 veces más rápido, ¿cierto? Entonces yo pierdo la masa muscular. Entonces, en el momento de la pérdida, es más fácil darse cuenta de decir, ¡hoy! Como que perdí fuerza, perdí musculatura. Pero en el momento de la ganancia, como voy lentamente ganando, es un poquito más difícil darse cuenta, ¿cierto? Entonces, esto quizás es un buen ejercicio, el ejercicio que usted ha hecho, Marcelita, que es autoevaluarse cada cierto tiempo, ¿ya? Mm. Los cambios se producen, bueno, cada 12 semanas, 16 semanas, mientras más largo el proceso, ¿cierto? Mientras más semanas yo voy acumulando de entrenamiento, más dura este cambio positivo, ¿sí? Si una persona entrenó solo un mes y dejó de entrenar, ese cambio o esa mejora que tuvo ese mes disminuye rápidamente, pero si yo lo mantengo, lo intento mantener, y eso pasa sobre todo en las personas que han hecho siempre ejercicio. Si lo han mantenido durante mucho tiempo en su vida, ¿cierto? Es más difícil que vayan perdiendo o se hace más lenta esta pérdida de masa muscular. Claro. Las personas que nunca hicieron ejercicio, ya se ponen a hacer un poquito de ejercicio y pueden disminuir, ¿cierto? A medida que van dejando ese ejercicio, pero con mayor velocidad. Entonces, muy buen ejercicio, muy buena actividad la que usted hizo, Marcelita, de autoevaluarse. Sí, Sí, es que no hay sé, veces, me miré y dije yo, oh, qué raro, y empecé a tocar y no, y no es que tenga hinchado porque perdura, y no sé, no, y me toqué claro, las piernas así como para ver si tenía líquido y no, pues no tenía. claro. Y usted apretaba y se ponía durito, entonces decía, Sí, uy, esto es pues. músculo. No, y me puse contenta, dije yo, Eso, mira, perfecto, perfecto. Vamos a hacer y a riesgo de ser funado, vamos a hacer un Miss y Mister Pierna, ¿ah? Ahí, pues. No, no, son bromitas, son bromitas. Eso. Rebeca había activado su micrófono y también María Esther. ¿Sí? Sí, lo que pasa. Sí, Y sabe que, algo ah, Sí. perdón, no, ¿Quién? quien ¿Quién hable primero? nomás. gracias. Yo quería preguntar, ¿cuál sería el proceso cuando hormiguean las manos y los brazos? Porque el doctor dice, pero usted ha visto a las señoras que les tiritan las manitos cuando van a servir el té, o sea, entonces yo decía, ¿cuál sería el mejor ejercicio para que ayudara a esto? ¿Mm? Muy, muy difícil y buena pregunta, ¿ya? Sí, porque ahí cuando mostraba en la parte amarillita, ¿cierto? Era la falta de calcio, en la parte amarillita ¿Dónde? del video, En la parte cuando amarilla. aparecían como esas pelotitas redondas así y decía, aquí falta, ya. Ya, ya. Entonces yo ahí puse atención, Entiendo. Cuando ya, aparecía ahí como reparando una pared, ¿o no? claro. Sí, Ujú. ya, no. Eso es solamente la reparación muscular. Después le voy a mandar el video para que se entienda mejor esa parte. Sí, La reparación son los trabajadores, ¿ya? Y esas pelotitas son células, que son las ajá, células satélite. Y las ya, células satélite se encargan de reparar la fibra muscular, ¿sí? Entonces, la reparación de la fibra muscular hace que esta fibra muscular aumente su diámetro y por ende, imagínense que esto es microscópico. Si una fibra aumenta su diámetro, imagínense que tenemos, no sé, voy a decir un número X, 1.000.000. Entonces, si 1.000.000 aumenta una cantidad microscópica, claro, 1.000.000 sumado microscópicamente, entonces se va notando ya desde afuera la ganancia de la masa muscular, pero Un poquito que lentamente. terminaste de esa cosa. Entonces, sí, estamos por terminar, no se preocupe. Pero me dejó una pregunta bastante difícil, María Estera, sí, yo porque, lo sé. Mm. mire, deme un No se segundito. preocupe. Oh, Ya. Ahora hay que instalar los citófonos.
Sí. Entonces, respecto al hormigueo en manos, se puede dar por diferentes situaciones. General, mire, le voy a decir algo. Cuando nosotros estamos ahí sí, mi internet estaba un poquito inestable, ahora sí. Las raíces nerviosas, El ¿ya? hombro, el hombrito rotador, ahí, ¿Sí? No. Desde la columna, más atrás, ya, es que no alcanzo. ya, Desde nuestra columna salen algo que se llaman los plexos, ¿ya? ya. Que son grupos nerviosos que van a inervar. Ya, ¿a qué me refiero con la palabra inervar? Significa que es como la conexión, ¿sí? Es como la conexión eléctrica, ¿sí? Una bombilla no se prende si no tiene la conexión eléctrica, ¿cierto? Una luz no se prende si no tiene la conexión eléctrica. Un músculo no se contrae si no tiene la conexión neuronal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen nuestras neuronas, ¿ya? Desde la zona del plexo, ¿ya? El plexo significa que desde esa zona, desde esas vértebras sale un grupo grande de neuronas y va hacia alguna zona del cuerpo. En este caso, en la parte superior, ¿cierto? Va hacia la zona del brazo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, para llegar al camino, para llegar a la punta de los deditos, tiene que pasar, ¿cierto?, por una serie de estructuras. Y muchas veces, como le decía, estas estructuras tienen daño. Entonces, yo puedo tener dañado, ejemplo, el manguito rotador, o puedo tener alguna vértebra dañada que comprime alguna raíz nerviosa, y esa compresión provoca un error en la señal nerviosa, ¿sí? Es como tener interferencia en Sí. la señal nerviosa. Entonces imagínense que está viendo tele y hay interferencia porque la tele se ve borrosa. Y esas mismas cositas borrosas es el hormigueo en las manitos. Entonces hay un error en la señalización nerviosa que creo yo que es lo que más me hace sentido, es lo más probable, ¿ya? De lo contrario, tendría que buscar otra explicación, pero por el momento le podría dar esa suposición, ¿ya? Esa suposición Gracias. mediante lo que yo creo. Y con respecto a ejercicios, ¿ya? Que permitan descomprimir esa zona. ¿A qué me refiero? Ejercicios que permitan que las vértebras no tengan tanta presión entre sí, sino que pueda, ¿cierto?, tener un poquito más de espacio, en donde esa raíz nerviosa pueda salir más cómodo y no esté tan apretada, ¿cierto?, sino que pueda salir un poquito más cómoda y así mandar de mejor manera la señal, ¿cierto? Entonces, ejercicios podrían ser de movilidad, ¿ya? Pero movilidad intentando ganar espacio, ¿cierto? Que la musculatura, sobre todo de la zona del cuello y de la espalda alta, ¿cierto? Entre las escápulas, se estire lo máximo posible, ¿sí? Con mucho cuidadito, sí, eso sí, si usted ya tiene un desgaste considerable de vértebras, porque el desgaste considerable de las vértebras ya va a limitar mi movimiento. Y no hay que, sobre todo en el cuello, no hay que hacer movimientos excesivos, ¿ya? Porque se puede inflamar esa zona y lo que antes era una presión, ahora va a ser una obstrucción. Entonces, llamándolo de manera simple, ¿cierto? Entonces, yo le recomiendo mantener el ejercicio, ¿cierto? Mantener la movilidad, que no haya tanta presión, y por lo mismo, estirar un poquito y que no esté tan presionada esa raíz nerviosa. ¿Sí? Gracias. Ya, de nada. Le toca a Rebeca ahora, que me estaba ahí esperando con paciencia. De nada, María Esther, un gusto. Hola. ¿Sabes? No, yo quería a ver, han sido súper interesantes todas las preguntas y bueno, primero que nada lo que la señora comentaba del calcio, de todo eso, sí. Yo creo que yo trabajé muchos años relacionada con la salud, por eso puedo opinar en este sentido. Consejo y que resulta chequeo anual médico, aunque no esté bien, pero con exámenes, hacerse el hemograma, hacerse todos los perfiles lipídicos, todo lo que tenga que ver. Eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque te permite uno saber, aunque esté bien más o menos, pero te mide las vitaminas, que la sangre, que los cálculos, que todas esas cosas, porque es como se dice ahorro a largo plazo.
Y en relación a lo otro que también a mí me tocó, lo que dice la señora de su manito, de los hormigueos, bueno, yo lo sufro. Yo sufro de discopatía desde muy joven, tengo 3 discos gastados, por lo tanto he tenido que, es una tortura, pero porque te limita con los ejercicios, pero hay que ser constante. Y a lo otro que me preocupaba ahora, porque yo pasé un cuadro muy severo, casi llegué, me tuvieron que frenar para no llegar a una neumonitis, que la verdad que me pasé bien la pandemia, pero me vine a enfermar ahora. ¿Por qué? Porque yo soy alérgica a los lugares contaminados, por lo tanto me agarré un bicho muy potente y me tenía muy apenada, por eso tuve que perder prácticamente 2 semanas de clase que no podía hacer ejercicio, pero la verdad me tuvieron que poner en reposo absoluto y encerradita. Y entonces, ahí Carlito iba mi pregunta. Yo sé que con constancia yo puedo recuperar mi musculatura. Yo sé, he tratado de hacerlo y era más que nada una sugerencia y que hay que ser constante en los ejercicios y es la única forma de lo que a uno le ayuda, porque aunque a uno no le guste, van pasando los años y la verdad también siento el hormigueo en mis manitos porque yo tengo una ancla de titanio en cada hombro porque me corté, es decir, se me dañó el ligamento del mango rotador. Por lo tanto, también sufro del hormigueo a las manos y de repente me tirita las manos. Hay gente que inclusive, sabes que la gente a veces es bien indiscreta, entonces han hecho comentarios así, es que ella sufre de Parkinson. Entonces, bueno, yo soy buena para la fotografía y eso también, a veces yo no me daba cuenta que tomaba la máquina y la gente se daba cuenta. Entonces, uno tiene que luchar también con eso. Claro, pero exacto. Yo creo que una buena sugerencia, uno no tiene que deprimirse y hay que seguir nomás ahí luchando con lo que tiene. Exactamente, sacar Carlito, fuerzas de flaqueza. exactamente. Y bueno, y ahí también, como la señora decía, yo también me toco mis piernas porque yo había perdido mucha masa muscular durante la pandemia porque caminaba mucho, pero mis caminatas eran con otro familiar que tengo que es mayor que yo, que es una tía, pero caminábamos lento, caminábamos a lo mejor por todo nuestro sector, éramos como que las únicas que caminábamos con pandemia. Pero tampoco no me sirvió para fortalecerme tanto mi musculatura, igual como que la perdí. Claro. Pero ejercicio, por eso yo siempre he dicho, fue una bendición haberme conectado, Carlito, durante la pandemia con ustedes y yo súper agradecida sobre todo de ti, bueno, igual de Pía, pero Carlito para mí ha sido una bendición, así que muchos agradecimientos y bueno, un buen fin de semana para todos mis compañeros de grupo y todo. Muchas gracias, Rebeca. Mire, me dejó ahí, pendiente o mejor dicho, me dio la pauta para 2 temas. El primer tema lo voy a hacer de atrás para adelante, aprovechando que dijo esto de las caminatas. Las caminatas, ya, recuerde, dentro de las recomendaciones que dimos para ejercicio, ¿qué ejercicio era? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué ejercicio era el mejor para ganar masa muscular? Ejercicio de fuerza, ¿ya? Ejercicios de fuerza. Las caminatas son ejercicios que no generan mayor fuerza. Entonces, por ende, no generan una adaptación de nuestra musculatura mayor. Si yo salgo a caminar, probablemente, bueno, si lo hago a una intensidad adecuada o considerable, probablemente voy a sentir todas las sensaciones que hacemos con la parte aeróbica, ¿cierto? Que va a aumentar los latidos de mi corazón, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Bien, no hay ningún problema, ningún problema. De hecho, es beneficioso para nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio en general, y también para nuestro sistema respiratorio y en general, para todo el cuerpo, ¿ya? Pero, ¿cómo decirlo? No hay un medicamento que sirva para todo, y por eso nosotros en las clases hacemos la parte aeróbica y también realizamos el ejercicio de fuerza, ¿cierto? Entonces el ejercicio de fuerza sí me va a servir para ganar la masa muscular.
La parte aeróbica me va a servir para mantener mi salud, ¿cierto? De corazón, de pulmones, de sistema en general, pero para la ganancia de masa muscular necesito sí o sí hacer los ejercicios de fuerza, ¿ya? Muy importante también, lo otro que dijo, los exámenes, ¿ya? Importante, los exámenes nos dan un piso por el cual trabajar. Imagínese, imagínese. Usted va al médico, ¿ya? O mejor dicho, no, al revés. Usted no va al médico, no va al médico. Y dice, profesor, necesito un ejercicio porque me duele el hombro. ¿Y qué? Y yo le pregunto, ¿cuál es su condición médica? Y usted me dice, no tengo idea, no me gustan los médicos. Entonces yo digo, uy, qué ejercicio le puedo recomendar, ¿cierto? A una persona que no tiene una evaluación médica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Después, le damos el ejercicio a la persona. Nos equivocamos, ya lo hacemos mal. Le damos el ejercicio a la persona en vez de recomendarle la evaluación. Le damos un ejercicio y le decimos, ya, levante 5 kilos 10 veces, ya, es una mentira esto, pero ya, levante 5 kilos 10 veces. Y después va al médico y el médico le dice, ¿sabe qué? Usted tiene una fractura, usted no debería moverse. Entonces, ¡uy! ¿Cómo quedamos nosotros como profesionales? Mal, pues, en el suelo, absolutamente. Entonces, ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay responsabilidad de la persona que no fue al médico, pero también hay responsabilidad de uno como profesional de decirle, ya, pero ¿cuál es su diagnóstico? Porque no podemos caminar en el vacío. O sea, estamos al borde del precipicio. Si yo doy un paso, me puedo caer del precipicio o puedo pisar. A lo mejor había algo más allá, pero lo importante es saber, tener certeza, trabajar sobre certezas, ¿cierto? Entonces, muy importante. Yo no le puedo dar un medicamento a alguien o no le puedo recomendar al vecino, oiga, vecino, ¿sabe qué? Tómese este medicamento porque usted, y justo el vecino era alérgico, ¿ya? No podemos, ya pensando en las peores situaciones, ¿cierto? No podemos hacer ese tipo de cositas. Lo más importante, como dijo ahí Rebeca, es hacernos chequeos. Muy importante, ¿por qué? Porque puede que estemos consumiendo cosas que no necesitamos y no consumiendo cosas que sí necesitamos. Entonces, por eso es muy importante, chequeo anual, ¿cierto? Si mi salud no está muy bien, cada 6 meses, ¿ya? Pero lo importante es hacer los chequeos. Y si usted tiene alguna, ¿cómo decirlo? Alguna orden, ¿ya? Guárdela, sáquele fotocopia para que después no tenga que ir constantemente a hacerse los chequeos, ¿cierto? Sino que usted pueda ir con esa misma orden cada 6 meses, ¿cierto? A hacer los mismos chequeos porque el médico ya sabe, ya muchas veces las personas que lo hacen de forma constante o visitan al médico de forma constante, pueden hacer estos chequeos sin ningún problema, sin necesitar ir al médico, otra vez la misma orden. Voy al médico, solo gasto, digamos, qué sé yo, el dinero de la consulta solo para decirle, médico, ¿sabe qué? O doctor, ¿sabe qué? Deme una orden de chequeo y el médico va a decir, bueno, ya, que le vaya bien, tome, ahí está la orden, que le vaya bien, ¿cómo se siente? No, bien, quiero saber cómo estoy. No, ya, ahí tiene la orden, que le vaya bien. Así ahorramos platita, ¿cierto? Y podemos ocupar, a menos que tengamos algo en particular y el médico tenga no solo el chequeo general, sino que el chequeo de algo más. Si usted dice, no, estoy con problemas en la parte ocular, ahí se soluciona por ese lado, ¿cierto? Y va con un chequeo más específico, no el general, ¿cierto? Ya, última pregunta, y si no, nos despedimos, ¿cierto? Última pregunta, Alejandro, Benita, Patricio, Georgina, Hugo, Adriana, Marina, mandamos muchos saludos a Marina, que no la veíamos hace tiempo, a Angélica, Marianela, Lila, Rebeca, Meli también, los nombré desordenados, así que no sé si me equivoco, Pablo, parece que lo nombré de nuevo, Meli, Teresita, María Esther, ¿Teresita tiene una pregunta? No, se está despidiendo, Crista también, eso. Si alguien me faltó, discúlpenme que los nombré de forma desordenadita, así que... Yo, Carlitos, quiero decirte algo. Georgina, dígame nomás. Sí. Mira, yo estuve en marzo todo el mes
y te pedí permiso, ¿te acuerdas? Estuve fuera. Llegué con Sí. mucho susto a las clases porque no sabía cómo estaba mi musculatura y si iba a ser capaz de hacer todos los ejercicios. Pero estupendo. No tuve absolutamente ningún problema, ningún dolor. Y eso se debe a dos cosas. Primero, que yo toda la vida he sido constante con los ejercicios, entonces, claro, un mes no bastó como para retroceder, digamos, en todo mi cuerpo. Y lo otro, que efectivamente la gimnasia integral que tú haces es la que nos acomoda, es la que nos hace trabajar un poquito. Esa integral que hace nos hace trabajar todo el cuerpo, que es lo que necesitamos. Y como decía la señora anteriormente, si uno es cuidadoso y 1 o 2 veces al año va a su médico y se hace un chequeo, sabe perfectamente cuál es lo que está fallando y hacérselo ver nada más. Y de lo contrario, agradecerte porque estoy súper bien, no me duele nada, llegué súper contenta y gracias por esta gimnasia que nos proporciona, que nos da parte de nuestra vida. Así que contenta por eso, nada más. Muchas gracias, Georgina. No, mire, solamente para despedirme y no quitarles más minutitos, yo agradezco a todos ustedes porque esto es posible gracias a la continua participación de ustedes en clase. Si esto no, digamos, si hubiese un menor número, ¿sí?, de personas participando, esto no podría llevarse a cabo, ¿cierto? Sino que tendría de forma bien personal, tendría que a lo mejor dedicar 1 o 2 horitas, ¿cierto? Y ir a otra, porque en este momento estoy dedicado 100% a PIC y a terminar unas cositas académicas que me falta ahí consolidar, ¿cierto? Pero con respecto a un magíster, ¿ya? Entonces, es 100% PIC y un poquito de esta parte académica, ¿cierto? Pero es gracias a que ustedes, ¿ya?, me brindan el espacio y el apoyo necesario para poder continuar, ¿cierto? O sea, yo agradezco su confianza, agradezco sobre todo su participación y constancia. Por eso intentamos hacer este tipo de charlas, no todo ejercicio, sino que las cosas tienen un trasfondo, ¿cierto? Entonces podemos hacer estas charlas de vez en cuando. Yo sé que hoy salió más larga de lo normal, ¿cierto? Nos demoramos casi el doble, pero hace rato que no lo hacíamos, así que ahí le pido disculpas. Yo cuando funciono solo, ya, no, porque Pía hizo yoga, pero después tuvo que retirarse, así que no tengo la persona de al lado que me dice, oye, te estáis demorando mucho, así que, así que por eso me alargué, aproveché, ¿ya? Así que no, nada más que agradecerle a cada uno de ustedes y espero sigamos en contacto, sigamos en las clases. Se viene el mes de mayo, aprovecho inmediatamente de decir que martes y jueves vamos a hacer un experimento con baile entretenido, así que ya no hay yoga, pero vamos a intentar hacer un poquito de baile entretenido por si alguien se motiva y desea participar. De todas maneras, la próxima semanita vamos a enviar toda la información de baile entretenido, ¿ya? Que al igual que yoga, va a ocupar el mismo horario que yoga, pero digamos, por motivos de salud, ya no puedo continuar con esa clase, así que tenemos esta incorporación de baile entretenido. Así que Profesor, esperamos ¿puedo hacer una contar con pregunta? ustedes. Lila, pregúnteme ¿Me puedo nomás. hacer cortita, bien cortita? Usted, bueno, acabo de escuchar que usted está ahora abocado solamente a PIC, que es online, pero a futuro usted tiene pensado en hacer presencial, así como más individual. No sé, a mí me gustaría mucho como tomar algo más individual para mí. Sí, mire, yo voy a, a ver, voy a poner pausa acá, ¿sí? Para despedirnos. Ahora sí, nos despedimos, un abracito, cuídense mucho, que estén muy bien, ahí los secretos quedaron entre nosotros, así que Chao. lindo fin de semana, nos vemos este lunes, ya se nos va acabando Gracias. abril. Chao, chao, que estén muy bien, gracias por aguantarme, chao, chao. Chao, Crista, chao, María Esther, chao, Teresita, chao, Marcelita, chao, Benita, Alejandro, Meli, la Chao. familia entera Jankowski, eso, Pablo, Mirna, Georgina, Lila, Angélica, Adriana también, Rebeca, ahí,
Bueno, el resto ya se fue para la casita, así que chao, chao.